bienvenidos al programa de Plantas y Jardines. Mi nombre es John Edinson Herrera, ingeniero ambiental, y se encuentran en Vivero Vida, donde tenemos más que plantas en venta, tenemos una gran colección de plantas y hoy vamos a estar hablando de filodendros, así que los invito a que no se despeguen del programa para que aprendan bastante sobre esta gran familia. Los filodendros, primero, para definir cuál es el origen, tenemos que ubicarnos en el globo terráqueo y tenemos que ubicarnos en la zona del trópico, donde este tipo de plantas se caracterizan por tener raíces adventicias, es decir, raíces que cuelgan de los árboles, que les permiten a ellos trepar también a través del árbol, y a partir de ahí vamos entonces a darle la explicación a la palabra filodendro. Filodendro significa, es común darle un abrazo al árbol. Vemos que es una práctica que es bastante común entre las personas cuando hacemos senderismo o vamos a una montaña, y es abrazar un árbol. Esta palabra viene de ahí porque estas plantas se adhieren al árbol y son epífitas, y tenemos que definir allí algo y aclarar algo que conceptualmente nuestras abuelas están acostumbradas a decirlo, y es que son plantas parásitas, pero no, allí hay un grave error. Un filodendro entonces no le hace ningún daño a la planta ni al árbol, sino que por el contrario tienen una relación como de amistad. ¿Cuáles son las principales características para reconocer un filodendro? Los filodendros se caracterizan por tener hojas de mayor tamaño, es decir, su follaje llega a crecer, sus hojas logran una envergadura bastante grande, inclusive se pueden encontrar, por ejemplo, el filodendro Celum, que es de los más grandes, con unas hojas de aproximadamente unos 40 centímetros de lado a lado y de largo unos 50 centímetros, siendo su principal característica. Otra de las características más importantes es que desarrollan una serie de raíces, y esas raíces lo que hacen es adherirse a cualquier sustrato que sea ligero. Eso que les permite a ellas poder tener un sistema radicular tan fuerte que si se llegase a hacer un corte en un lugar donde hay una raíz, esto no va a afectar en nada el resto de la planta, y a partir de allí se puede llegar a la reproducción. Entonces tendríamos que, para poder identificar qué es una raíz adventicia, tendríamos también que saber cuáles son las raíces principales y cuáles son las raíces secundarias. A partir de allí, todas las raíces que empiezan a salir por un extremo de la planta serían esas raíces adventicias. En este caso, esta especie no la tiene, y esas raíces son las que le van a ayudar a ella a adherirse al árbol para poder llegar a la copa del árbol, y entre más luz reciba la planta, entre lo más alto del bosque, lo que va a suceder es que esas hojas se van a tornar de un tamaño cada vez mayor, y las hojas de abajo, las que están cercanas a la superficie, tendrán un tamaño menor. Antes de continuar, no me quiero quedar con la deuda de enseñarles cómo identificar una raíz adventicia, que es de las principales características de esta planta. Tenemos entonces que las raíces adventicias son estas raíces que empiezan a salir del tronco de la planta, por así decirlo, del rizoma en realidad, y son aquellas raíces que o cuelgan o le permiten a la planta adherirse a cualquier sustrato o a cualquier árbol que se encuentren, o inclusive a cualquier pared que tengamos. Aquí tenemos otra especie de otro filodendro, un filodendro patriciae, y podemos ver que estas son las raíces adventicias que le permiten a él adherirse. ¿Cuántas variedades encontramos dentro de los filodendros? Bueno, yo creo que esa pregunta es bastante difícil porque los filodendros pertenecen a una familia botánica que se llama las aráceas, y dentro de ella encontramos más de 3.000 especies según el Dr. Croat, que es la persona que más ha estudiado esta familia. Dentro de los filodendros entonces podemos encontrar un gran número de plantas. En nuestro vivero tenemos más de 60 especies de filodendros totalmente diferentes, entre los que pueden encontrar filodendro verrucosum, endémico de Colombia, de las selvas chocuanas, que en sus hojas logra tener coloraciones roja, vino tinto, verde. También tenemos el filodendro Birkin, ya algo más producto de combinaciones, y da una variegación bastante interesante, y sus hojas se tornan color blanca. Tenemos filodendro burgundi, filodendron patriciae, filodendron colombianum, filodendro celum, filodendron sanado, filodendro... En realidad una gran cantidad de filodendros, de que van desde tamaños pequeños hasta tamaños realmente monstruosos. ¿Los filodendros son arbustivos?
Frente a la pregunta que si los filodendros son arbustivos, tenemos que decir que en parte sí, porque hay una gran cantidad también de ellos que logra crecer y formarse como si fuera un arbusto. Sin embargo, su principal característica, como ya lo había dicho al inicio, es que son plantas trepadoras. Por lo tanto, ellas lo que hacen es adherirse a un árbol y, como ya lo había dicho, poder llegar a la copa del árbol. ¿Los filodendros son de interior o exterior? Muy buena pregunta, porque muchas personas, cuando iniciamos en el mundo de las plantas, creíamos que las plantas son un objeto de decoración. Y claro, esa es una de las ventajas que ellas nos ofrecen. Pero ellas no son como un jarrón que podemos poner en cualquier lugar. Por lo tanto, los filodendros son plantas de interior que necesitan luz, pero no sol directo. ¿Cuál es la ubicación ideal para esta variedad con respecto a la iluminación? Para saber el lugar ideal para ubicar nuestros filodendros al interior de nuestros hogares, tenemos que partir de que ellos sí necesitan luz. Son plantas de interior, pero interior en este caso no es significado ni sinónimo de que no haya luz. Por lo tanto, no pueden estar dentro de los baños si es un baño completamente oscuro, donde no entra la luz. No puede estar dentro de las habitaciones si no hay ni siquiera una ventana por donde entre la luz solar. Por lo tanto, los mejores lugares para ubicarlos a ellos es cerca de una ventana por donde entre la luz solar, de tal forma que no llegue directamente a las hojas y que por lo tanto no queme la hoja. Los filodendros son un género de planta originaria de las zonas tropicales de América, concretamente de Brasil, Colombia, Venezuela, Martinica y Guyana. Muchas especies crecen en los bosques, pero también en los pantanos, ríos e incluso en terrenos rocosos. Para poder trasplantar un filodendro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ellos vienen en una matera muy básica, que es una matera plástica. Muchas veces, inclusive no es una matera plástica, sino que es una bolsa plástica, y ellos inclusive se pueden empezar a desarrollar allí perfectamente. Sin embargo, es mejor que una vez saquemos la planta del vivero, podamos llegar a nuestras casas y trasplantarla. ¿Qué tenemos que hacer como primera medida? Soltar todas las raíces y soltar todo el sustrato, de tal forma de que la planta, por así decirlo, diga: necesito ya empezar a crecer porque me están cambiando de matera. Haga cuenta que usted y yo nos compramos otros zapatos. Eso es igual en las plantas. Entonces, otro consejo que les doy es: no pasen, si este es el tamaño de la matera, no lo llevemos a una matera 4 veces más grande. Tiene que ser el tamaño siguiente de matera. ¿Por qué? Pensamos de que la raíz va a empezar a crecer más y se va a acelerar el crecimiento, pero esto es todo lo contrario. La planta se detiene el crecimiento y por lo tanto su crecimiento se va a ver afectado. Una vez entonces hayamos retirado todo el material con el que ella venía desde el vivero, lo que procederemos a hacer es que en la parte baja de la otra nueva matera es a dejar una parte de sustrato, de tal forma de que la raíz pueda adherirse a este nuevo. Otro consejo que les doy: si ustedes ven, aquí no hay tierra. Lo que ustedes están viendo que yo estoy manipulando son cáscara de pino pátula combinado con cascarilla de arroz, junto con un caparacho de coco que llaman, y algo de acerrín. Si hay tierra, sí, pero en realidad es tan solo como un 5% de ese 100% que debe ir la mezcla de sustratos. ¿Por qué, dirán ustedes, no se agrega tierra? Porque la tierra lo que va a hacer es que las raíces se apelmacen e impedir el crecimiento de ellas, de las raíces. Y al no haber crecimiento de la raíz, no va a entrar oxígeno, no se pueden mover las lombrices y van a haber galerías al interior de la matera, y al no haber galerías no va a permitir que se intercambie el oxígeno también llegándole a la raíz, y por lo tanto cuando usted riegue lo que va a suceder es que se va a desbordar. Una vez entonces ya en la matera ya hayamos echado una buena parte abajo, lo que procederemos a hacer es colocar la planta, que si ustedes pueden ver tiene que tener un muy buen desarrollo radicular, como se está viendo en este caso. Bueno, les voy a explicar algo del sistema radicular de los filodendros y les voy a enseñar a identificarlos. Esta parte es conocida como el rizoma. ¿Listo? Esta parte de aquí abajo, que son las raíces tal vez más gruesas que podemos ver acá, serían las raíces principales. Y todas estas otras
raíces chiquiticas serían las raíces secundarias, y estas otras raíces que empiezan a salir como del tallo, lo que llamaríamos el tallo o un rizoma que ya empieza a emerger del suelo, estas serían las raíces adventicias que serían las que le sirven a la planta para adherirse a un árbol. Continuando entonces, una vez ya hayamos separado todo el sustrato, procederemos a sembrarla, de tal forma de que la raíz siempre debe de estar tocando algo de sustrato y debe terminar completamente cubierta por sustrato. En este caso, al quedar ya todas las raíces cubiertas, la planta tendrá que quedar con algo de estabilidad. Sin embargo, la planta también empezará a moverse a favor del sol, en búsqueda del sol, y en botánica esto se conoce como fototropismo positivo, que es el crecimiento de las plantas en búsqueda de sol. De ahí que los filodendros, al abrazar el árbol, cada vez van subiendo y subiendo y subiendo hasta poder llegar a la copa y obtener más el sol. Esto es entonces fototropismo positivo. Pero también existe uno negativo, y es el crecimiento de las raíces en búsqueda del agua y de los nutrientes. Hablemos del riego, cada cuánto lo realizamos. Para responder a esta pregunta del riego y la frecuencia del mismo, debemos de saber en qué lugar usted y yo estamos ubicados. No es lo mismo estar en el Huila que en el Tolima o en Bogotá, o inclusive en la costa Caribe o en la costa Pacífica. Estamos hablando allí rápidamente de más o menos 3 pisos climáticos, entre los que estamos mencionando el Huila, que al lado está el desierto de la Tatacoa, y el calor y la radiación solar tiende a ser prácticamente todo el día, por lo tanto las temperaturas llegan a superar los 35 grados centígrados tal vez. Lo mismo nos podría llegar a pasar en la costa del Caribe colombiano y en la costa pacífica, donde las temperaturas también son bastante altas, pero con una connotación, y es que hay brisa. Pero si usted está como nosotros aquí en la ciudad de Bogotá, tenemos que tener en cuenta que las plantas también necesitan una humedad relativa o humedad ambiental. A partir de ahí tenemos que calcular, por ejemplo, en Bogotá regaría cada 2-3 días, pero si estamos en el desierto de la Tatacoa, en el Huila, habría que regar casi que todos los días. Pero hay que encontrar la hora ideal para hacer el riego. Si regamos en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando el sol ya está empezando a salir, lo que va a suceder a nivel del agua que quedó en las raíces es que la planta lo va a tomar, pero por los estomas, que al igual que nosotros los seres humanos tenemos poros, la planta en sus hojas tiene unos estomas, y es la que le permite también hacer la evapotranspiración, es decir, transpirar, sudar. Y eso lo que va a hacer es que la planta al finalizar el día otra vez se va a quedar sin agua. Por lo tanto, lo más recomendable para regar es entre las 4 y las 6 de la tarde, cuando el sol ya se está yendo, de tal forma que la planta pueda en el día hacer la fotosíntesis, la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase de día, absorber todo el sol, y en la noche absorbe el agua para empezar a producir la savia bruta, la savia elaborada, y finalmente producir la clorofila, que es el que da el color característico a nuestras plantas. Para regar nuestras plantas hay una gran pregunta, y es si ella se puede regar no solamente la raíz, o si también se puede regar el follaje como el rizoma. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que se puede mojar la planta por completo, no importa en este caso. Sin embargo, si hay floración, una recomendación es que no le caiga agua a la flor, porque una flor con agua es flor estropeada, que va a producir hongos muy rápido y por lo tanto se va a perder. Recomendaciones para el riego: que inclusive el agua que empecemos a agregar a la planta, esta agua salga casi que inmediatamente. Si no sale en cuestión de minutos, nos estaremos dando cuenta que la planta o estaba muy seca, o 2, si ya por el contrario salió mucha agua, es que la planta ya estaba hidratada y los excesos no las está necesitando. Bueno, en este caso, para poder echar agua en el follaje y de igual forma también fertilizar, utilizamos pues esta serie de elementos. Puedo echar agua por cualquier parte de la planta, por tanto por la hoja, en el en vez de la hoja,
en la raíz como ya lo habíamos hecho, en el rizoma. No hay ningún problema con este tipo de plantas porque al ser del trópico, de la selva tropical, y en su gran mayoría en Colombia se encuentran en la selva chocuana, que es el segundo lugar en el planeta Tierra donde más llueve. Entonces ellas están acostumbradas y de hecho aman la humedad bastante alta, entonces ellas nunca presentarían casi que problemas por excesos de riego. Ojo, y les quiero dar como recomendación no regar las plantas en plena exposición de luz solar, casi que al mediodía, porque lo que va a suceder es que se va a dar como un efecto de lupa y el sol lo que va a empezar a hacer es a quemar la planta y muchísimo menos no podemos regar las plantas ni fertilizarlas en horarios de luz y mucho menos de exposición solar directa. ¿Cómo se realiza la multiplicación de los filodendros? ¿Por semilla o por esqueje? Para poder responder a la pregunta de la reproducción de este tipo de plantas, en este caso los filodendros, tenemos que partir de la clasificación taxonómica y rápidamente la taxonomía es la ciencia que clasifica los seres vivos. En este caso, los filodendros son angiospermas, es decir, plantas con flor. Lo único es que la flor no es muy llamativa, su llamativo es el follaje en este caso. ¿Por qué menciono eso? Porque una vez da flor, tiempo después da la semilla. Y de la semilla sí se puede obtener en este caso filodendros, sino que va a ser bastante complejo que nuestra planta desarrolle semilla. Sin embargo, la manera más fácil de poder reproducir una planta de filodendro en nuestras casas es por algo que se llama la reproducción asexual. La reproducción asexual tiene que ver por esquejes, cortes de esquejes, estolones o inclusive otro tipo de reproducción. Lo que se hace entonces es cortar una parte de la planta y esto sí debe de ser a 15 centímetros de los nudos, donde a partir de ese lugar va a empezar a sacar la raíz. Lo que tendríamos que hacer posteriormente entonces es coger un recipiente, en este caso al recipiente le agregué leca. Leca también, esto también se conoce con otro nombre de arlita y es arcilla expandida y en este caso sirve para poder contener humedad de tal forma que el esqueje que hemos hecho debe de ser puesto en agua y posteriormente va a desarrollar raíz para dar origen a una planta igual, con las mismas características a su planta progenitora, a lo que en genética sería su madre. Un consejo que quería darles, y es un consejo de abuelita, es que antes de sembrar el esqueje en agua, antes de ponerlo dentro del recipiente, cojamos una sábila, una penca de sábila, le quitamos la cubierta y esos cristales se los podemos rociar en la parte de abajo. Lo que va a hacer es que esta sustancia, al tener tantas auxinas, lo que va a ayudar es a que el esqueje saque raíz más rápido. O inclusive podríamos coger una papa de las de la cocina y introducir el esqueje allí y lo que va a hacer más rápido es que se genera una especie de simbiosis y va a ayudar a que salga la raíz mucho más rápido. No olvides que los filodendros son arbustos o árboles pequeños, la mayoría de los cuales son capaces de trepar sobre otras plantas o subir los troncos de otros árboles con la ayuda de raíces aéreas. ¿Qué abono nos recomienda para esta variedad? ¿Cada cuánto lo aplicamos? Yo no soy amigo de los químicos, entonces en mi caso utilizo solamente fertilizantes orgánicos. Orgánicos quiere decir que provienen del carbono y se dan de una manera natural. En este caso entonces tengo en mis manos un humus líquido. La diferencia entre el humus sólido y el humus líquido es que de las excretas de la lombriz queda el humus sólido, que es el que se combina con los sustratos. Aquí ya está combinado. El humus líquido es el lixiviado, una vez se ha regado también allí el compost, entonces empiezan a salir unas aguas que son ricas en nutrientes, pero que no solamente tienen los 3 macroelementos que son NPK, N de nitrógeno, P de fósforo y K de potasio, sino que en este caso también tienen los microelementos que son los que se encargarán de ayudar a que el follaje se desarrolle cada vez más y a que también prevenga cualquier tipo de enfermedades. Recomendaciones a la hora de fertilizar: hacerlo cada 15 o 20 días si lo va a hacer de manera orgánica. Si lo va a hacer de manera inorgánica, en el mercado comercialmente se encuentra una gran cantidad de fertilizantes. Sin embargo, en la parte de atrás siempre tendrá usted que seguir
las especificaciones que el proveedor en este caso está diciendo allí. Otra recomendación que ya lo había dicho es nunca hacerlo cuando haya luz solar, por lo tanto, o hacerlo entre las 4 de la mañana y las 5, de tal forma que la planta lo asimile, y nunca hacerlo entre el mediodía. Esto se puede aplicar también en hoja, y esto lo que va a hacer es que la hoja cada vez se va a volver más grande, pero también será cada vez más verde. Una vez usted lo aplique, sin mentirle, usted va a ver que en cuestión de 2 semanas la planta va a empezar a desarrollar cada vez más hojas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con los excesos de fertilización, porque lo que va a hacer es desbalancear los nutrientes en el sustrato. ¿Los filodendros florecen? ¿El anturio hace parte de esta familia? Primero tenemos que decir algo, y es que los filodendros y los anturios sí florecen. Son dos géneros completamente diferentes, pero el momento de floración de ellos en realidad se puede demorar porque estas plantas son de crecimiento bastante lento. Es decir, toca esperar a que la planta se encuentre en un estado maduro, desarrolle la flor, que en realidad el concepto de flor es errado para este tipo de plantas porque es una bráctea modificada, en otras palabras, es una hoja modificada, y dentro desarrolla una espádice, y en la espádice, junto con la bráctea de otro color que muchas veces es blanca, a eso es lo que llamamos la flor. Sí florece entonces, pero se va a demorar muchísimo tiempo. ¿Qué plagas o enfermedades pueden dañar a los filodendros y cómo las erradicamos? Tenemos entonces la cochinilla algodonosa, y es empezar a ver literal como pedacitos de algodón que se empiezan a mover por la planta y empiezan a dejar como una especie de aceite pegajoso por la planta. También encontramos pulgón, y todo esto se da por excesos de riego. También podemos encontrar araña roja, y como enfermedades podemos encontrar hongos a nivel del suelo, a nivel del sustrato, porque de pronto hemos cogido suelo, no sé, de algún lugar que esté contaminado y no lo desinfectamos. ¿Cómo lo desinfectamos rápidamente? Cogiendo ese suelo, ese sustrato, ese pedazo de tronco, lo metemos en un horno y lo dejamos por un tiempo prudente, siquiera 15 minutos a 100 grados centígrados. Lo que va a hacer es que por pérdida de agua va a matar todo tipo de bacterias, siempre y cuando sean termófilas, es decir, se mueren en presencia de calor. Para contraatacar entonces este tipo de plagas, lo más recomendable es los purines. Los purines fueron algo que se desarrollaron hace muchos años en el campo, y escoger plantas amargas, por ejemplo la ruda, la caléndula, este tipo de plantas, se ponen, se cortan en trozos, se echan en la licuadora, con cuidado de no dañarla, y se empieza a extraer los jugos de ella, y todo lo que quede el bagazo se cuela. Este líquido se guarda en un recipiente ojalá oscuro o de vidrio de ámbar, que son los recipientes o los frascos de los medicamentos de color café. Se deja fermentar alrededor de 24 a 48 horas, y este líquido ya queda en una concentración supremamente alta, y lo que podemos hacer en un tarro, por ejemplo, de una capacidad de 1 litro, sacamos un 30% del líquido que acabamos de preparar hace unos días con la ruda y la caléndula, y completamos el 70% con agua de la llave, y ya está listo para atomizar y prevenir. Por lo tanto, al ser algo orgánico, el espectro no es tan amplio y nos tocaría estar repitiendo cada 15 días. Y lo mismo, en vez de la hoja, por encima de la hoja, en el rizoma y también en el sustrato. Esto no va a afectar. Última recomendación, nunca hacerlo en horario de sol. Bueno, algo que se me olvidaba, y es que muchas veces las plantas se empiezan a llenar de polvo porque normalmente por la polución entra por la ventana y se adhiere a la hoja. Hay que tener en cuenta que una vez los estomas se tapan por el exceso de polvo, esto lo que va a hacer es que la planta no va a poder respirar. Recordemos que ellas toman el dióxido de carbono y son las que nos generan a nosotros el oxígeno. Por lo tanto, y a partir de ahí, muchas personas cogen y echan aceites, aceite de oliva, aceite de cocina, inclusive mezclan hasta con mayonesa. Esto lo que va a hacer es ayudar a que la hoja se queme más fácil. Sin embargo, el aceite en él deja una capa protectora en la hoja. Pero la forma más fácil y más efectiva es agregando agua en la hoja. Y el agua lo que va a hacer es que va a empezar a limpiar, y de una manera suave podemos empezar a quitar todos los excesos de suciedades
que hayan en las hojas, y de esta forma no solamente la planta, la hoja se está limpiando, sino que también ella está tomando agua de otra forma. Y si usted quiere saber más acerca de filodendros, acerca de este género y de esta familia de las aráceas, lo invito a que se comunique con nosotros en Vivero Vida. Estamos en Instagram como Vive Vida Bo. Les repito, Vive Vida Bo. Vive de vivero, vida que nos genera las plantas, y Bo en este caso porque nos encontramos en Bogotá. Sin embargo, si usted está en cualquier lugar de Colombia, le podemos hacer llegar. Nuestros teléfonos son 317-791-2723. Nos encontramos en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño de Bogotá. Muchísimas gracias.